Sadamji, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ravi Sangeeta Kaur, soy medium canalizadora, terapeuta holística con el péndulo y muchas otras terapias holísticas también como la lectura de registros akáshicos y otras más. No siempre todo fue así. Yo llevo también una trayectoria de muchos años formándome como canalizadora y medium, desarrollando todos estos dones y todas estas claris que me fueron dadas cuando nací. Todo esto se abre en algún momento de mi vida y esa es la historia que deseo contarte. Si es la primera vez que estás aquí, entonces te doy la bienvenida, porque si todavía no habías estado en mi canal YouTube, bienvenido seas. Y si estás de vuelta, qué bueno que estás allí otra vez. ¿Cómo se supera un karma cuando sabes cuál es el karma que has tenido de una vida pasada? ¿Y cómo reconoces que ese karma forma parte de un trauma, de un dolor que tienes muy arraigado a ti desde que has nacido? ¿Cómo sabes de qué forma energética puedes darte cuenta cuando tienes ese trauma? ¿Y cuáles son las señales que te indican ahora ha llegado el momento de sanarlo? Bueno, estas preguntas me las hice en algún momento, pero mucho tiempo después, cuando ya se fue desarrollando estos dones que tengo yo. ¿A qué me refiero? A esta historia que te prometí que te iba a contar, que es la historia del miedo al agua, a las profundidades. Bueno, quiero contarte esta historia y espero que tengas un poquito de tiempo para escucharla. Quédate hasta el final y si todavía no lo has hecho, suscríbete a mi canal YouTube para que sigas recibiendo muchas novedades entre canalizaciones directas a los guías y los seres de luz, arcángeles, ángeles y también de entrevistas que hago muy frecuentemente en distintos medios sociales y en donde también difundimos nosotros hermoso regalo, puedo decirte así, ¿no? Que es el poder conectarse desde el corazón con el mundo espiritual. La historia que te voy a contar empezó hace muchísimos años. Yo soy de Panamá y soy de una ciudad bastante pequeña llamada Colón. Y no fue en Colón en donde aconteció esto, sino en la isla Colón, que tiene mucho parecido con el nombre de mi provincia y que no hay casualidades, sino que todas son sincronicidades. Estuve yo haciendo en la isla Colón, que está en Bocas del Toro, unas vacaciones con mi familia. Nos fuimos en avioneta y cuando llegamos ahí nos recibieron muy bien. Nos quedamos en un bed and breakfast de un canadiense que lleva este lugar de forma muy bella porque está incluido dentro de toda la naturaleza. Al llegar ahí ya me sentí un poco extraña y recuerdo también que el perro del dueño del hostal no se separaba de mí en ningún momento. Bueno, como el viaje fue largo, porque entre las horas que tú esperas antes de tomar un avión y también todo lo que representa desplazarte de un lugar a otro, aunque Panamá sea pequeño, pero bueno, llegamos a ese lugar y estábamos tan encantados de poder hacer en familia unas vacaciones geniales. Cuando llegamos allí, me fui a dormir porque estaba súper cansada, tenía mucho mareo y dolor de cabeza. Y yo recuerdo que en esos sueños tuve un sueño muy vívido. Y ese sueño muy vívido fue que estaba yo en la barriga de un galeón español. Tenía grilletes en las muñecas, grilletes en los pies y grilletes en el cuello. Y se sentía tan real como que si estuviera pasando en ese momento por esa experiencia. Sentía que me asfixiaba. Tanto era así que no podía hacer nada porque al lado y alrededor de mí había un tumulto de gente que también estaban en las mismas condiciones que yo. Yo me di cuenta que me había trasladado a otra época y a otra dimensión, estando aún en ese sueño y no sabía cómo salir de allí. De repente hubo una tormenta bastante fuerte y ese galeón se hundió. Los pasajeros que se salvaron eran los dueños del barco y toda la tripulación que estaba arriba, pero la jaula en la que estábamos todos los esclavos se hundió junto con el galeón. Y yo me veía tan impotente dentro de ese lugar que no podía siquiera salir de ahí ni desprenderme de esos grilletes ni nada. Recuerdo que me desperté sudorosa de ese sueño, que más bien era una pesadilla, y luego no sabía bien dónde estaba hasta que me pude ubicar. Ese sueño no quedó allí, porque si me traslado un poquito antes, te puedo contar que yo siempre tuve miedo de las profundidades del mar, siempre tuve miedo de la oscuridad y siempre tuve miedo también de hacer, cuando estaba en el mar, hacer todo tipo de actividades marítimas. Cuando no sentía el agua, no sentía la arena o el suelo
entre mis pies y sentía el vacío, sentía como que me ahogaba y me asfixiaba. Y todo esto no sabía por qué, hasta en ese momento de ese sueño, que un poco después se vino a desvelar el por qué yo soñé todo esto. Bueno, yo sí te puedo contar que todas las veces que salía con mi esposo a hacer paseos a la costa, tenía mucha dificultad para poder bucear. Íbamos a lugares excelentes de buceo y tenemos equipo de hacer snorkel, pero bastante sofisticado porque a mi marido le encanta. Y cada vez que vamos a la costa, o íbamos a la costa, lo seguimos haciendo, pero en esa época recuerdo, él me llevaba de la mano y yo no paraba de temblar, no paraba de llorar. Y él se iba un poco más y me esperaba más adelante y me decía, Michelle, ven, que aquí te espero, pero yo no podía ir más hacia allá, sentía que el corazón se me salía. Años más tarde, hice un viaje iniciático a Egipto. Se llama viaje iniciático porque en ese viaje lo que hicimos fue el viaje de la sacerdotisa, en donde me fui con un grupo de mujeres españolas bastante espirituales y muy majas todas ellas, que desde aquí les mando saludos. Estando allí, recuerdo que hicimos 10 días de templos, monumentos, y en cada lugar fuimos y meditamos y también hicimos rituales para poder conectarnos más con la energía. Porque estos sitios como Egipto son lugares que tienen una energía muy potente. El último sitio en visitar fueron las pirámides de Giza. Pero antes de llegar ahí, yo sí recuerdo que todas las participantes de esa excursión tenían experiencias extrasensoriales y yo no tenía ninguna experiencia extrasensorial en ningún sitio al que íbamos, a ningún monumento, ni en Ábidos, ni en ningún sitio, ni en Aswan, en ningún sitio. Pero al llegar a las pirámides de Giza, precisamente en la pirámide de Kefren, cuando íbamos a entrar, yo sentí una sensación horrorosa, como esa sensación que me había atacado ya años atrás en esa isla que te conté al comienzo de este relato. Al entrar, no estábamos ni siquiera a 10 metros de haber entrado, estaba precisamente en la entrada, sentí esa sensación de asfixia, esa sensación como que me estaban matando. Entonces, como no pude entrar, salí y todavía seguía sintiendo la sensación de muerte y era algo horroroso. Con decirte que por la noche íbamos a visitar otra pirámide y en esa otra pirámide sí que había que ir hasta la barriga, hasta el sótano de la pirámide, vamos a decir la base, la barriga y la cúspide de la pirámide para seguir haciendo esas meditaciones que habíamos empezado a hacer ya un tiempo antes cuando estuvimos preparándonos para ese viaje y que era el momento cumbre porque ya estábamos en Giza. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, antes de poder ir a la última pirámide y entrar y hacer todas estas rituales que ya habíamos programado en hacer, el guía nos ayudó muchísimo con meditaciones. A mí me ayudó mucho porque a mí se me había bloqueado todo el plexo solar y toda esta parte de aquí. Estaba casi afónica, no podía hablar. Era como que si me hubiesen degollado en esa primera pirámide y por eso es que me sentía fatal. Bueno, para no cansarte, fuimos por la noche a la última pirámide, a la pirámide de Keops, y en esa pirámide viví una experiencia increíble. En la cámara de la reina había un sarcófago y entonces nos invitó la guía que nos había llevado allí a que nos recostáramos allí en el sarcófago para poder liberarnos de todos los karmas y de todos los traumas que veníamos llevando nosotras desde hacía muchísimas vidas, porque aparentemente ya había hecho este tipo de ritual y meditación. Bueno, cuando yo entro en ese sarcófago, porque me tocaba a mí, tuve una experiencia del otro mundo. Vi nuevamente el galeón español y vi también cómo las almas de ese galeón español, todas las almas de los negros africanos que habían se habían ahogado en este lugar, comenzaban a implorar nuevamente de que les abrieran esa jaula para poder salir. Yo me vi como en esa vida, que había sido yo un hombre, un esclavo, y me vi así como me conoces tú en esta reencarnación. Ahora sí, yo tuve la valentía de quitarle la traba que cerraba la jaula, la abrí
Y entonces todos comenzaron a subir hacia arriba, a la superficie del mar. Llegaron todos a una isla, y en la isla los estaban esperando unos sacerdotes egipcios para poder dejarlos que pasaran hacia la otra dimensión, porque ellos vivían todavía atrapados, o sea, sus almas seguían atrapadas todavía en las profundidades del mar. Esa reencarnación que había sido yo en esa vida, era el hombre aquel, se me acercó, ya no tenía los grilletes ni en la mano ni en el cuello, pudo haberse zafado de eso. Se me acercó, me dio un abrazo y me dijo, gracias por liberarme. Y en ese preciso momento yo vi cómo los sacerdotes lo acompañaban y entraba él en la luz. Y en mi cuerpo hizo un puff. Y cuando hice ese puff, yo sentí como una liberación. Hasta ese momento no había entendido por qué había tenido yo ese sueño en Portobel, en Bocas del Toro, ni tampoco había entendido qué significaba todo eso y por qué había ido yo a Egipto. Y luego, en ese preciso momento, comprendí que había ido a Egipto era para liberar esa alma, esa parte de mí, ese karma de mí que todavía seguía atrapado y que tenía que salir de allí de alguna manera. Al llegar a casa, recuerdo que contacté a una amiga gallega que es medium y le conté todo esto y le conté lo que me había pasado en la pirámide de Kefren. Y ella hizo una retrospectiva conmigo y me dijo, pero lo que pasa es que tú fuiste una princesa egipcia hace muchos siglos atrás y tú fuiste asesinada en esa pirámide. A ti te sacaron los órganos cuando aún seguías viva. Y eso es una de las muertes más terribles que hay. Significa traición. Alguien te traicionó, te vendió, y entonces de esa forma fue que te asesinaron allí y enterraron tus restos en ese lugar. Era por ese motivo que tú no podías entrar en la pirámide. A yo escuchar todas estas palabras, se lo podrán imaginar, me sentí un poco extraña y comencé a tener por las noches cuando soñaba imágenes de ese momento y de ese lugar. Luego en alguna meditación que hice, porque ahí voy, cómo fue que sané yo este trauma, haciendo meditaciones. Y en una meditación que hice, recuerdo haber visto a esta reencarnación mía de la princesa egipcia que me daba las gracias por haberme yo afrontado a esos miedos. Entonces ese miedo a la oscuridad que también había tenido muchísimos años sin saber por qué, me fue revelado allí. Entonces la misión que yo tenía, que por eso es que cómo puedo yo sanar este trauma, se trataba de perdonar a aquellos agresores míos, que después, más adelante, yo en esta vida he reconocido a uno de esos agresores o a la persona que me traicionó en aquella vida. Entonces he tenido que llevar para mí misma un proceso de sanación en el cual yo me he perdonado a mí por toda ese dolor y de no haber soltado todo ese dolor, todos esos años o todos esos siglos, y de perdonar a quien yo tanto amé que me traicionó también en esa vida. Y ahora si me preguntas, ¿cuál es la mejor forma de poder sanar un trauma que se tienen de karmas de vidas pasadas? Es afrontando, cuando ya tú sabes qué fue lo que te pasó, afrontando la responsabilidad, recuperando también esa confianza en ti mismo, perdonando, amando. Y yo, por ejemplo, he hecho muchos trabajos también de sanación espiritual, sanación energética. Son trabajos que me han ayudado muchísimo para poder hacer sanación en mí misma. Y te voy a ser franca, la sanación no termina con una meditación ni con dos, sino que es un proceso que lleva a uno por mucho tiempo. También te ayuda a reconocer cuáles son los patrones de comportamiento que llevas tú en tu vida actual, qué es lo que hace también que vuelvas y vuelvas a repetir los mismos errores. Entonces, eso de tenerle miedo a la oscuridad o tenerle miedo a las profundidades del mar desapareció cuando yo pude afrontar esa vida y pude reconocer cuál había sido la raíz del problema. Entonces yo te recomiendo que para poder sanar un trauma, intenta localizar la raíz del problema. Trabaja en el problema, trabaja en aquello que te limita. Es la única forma que puedas salir adelante. Ya te he contado cómo me ayudó a mí. Descubre tú la forma de cómo te puede ayudar a ti.
Y si tú piensas que yo puedo ayudarte con toda esta información que ya te he dado de este relato que te he contado, puedes consultarme en todo momento. Aquí debajo vas a ver también mi página web y también vas a ver un link en donde puedes tú suscribirte tanto al newsletter como a mis redes sociales. Puedes contactarme en el momento que desees porque así yo sé que te puedo ayudar. Yo sé lo que es pasar por dolores muy difíciles, todo tipo de pérdida que tenga que ver con duelo emocional. También lo sé porque he pasado por pérdidas muy grandes. Así que en el próximo relato te hablaré y te contaré cómo ya he superado una traición y también la parte del duelo, que he vivido también experiencias muy tristes y que no me he quedado en el dolor, no me he quedado viviendo en la tristeza, sino que he aprendido a tomar la tristeza, transformarla, transmutarla y poder vivir mi vida con alegría, porque la vida continúa para los que seguimos aquí con vida. Los que han trascendido continúan un proceso y nosotros tenemos un proceso también aquí, así que vive tu vida con la mayor plenitud, intenta ser feliz todos los días y si todavía no lo has hecho, suscríbete a mi canal YouTube, Yoga con Flor de Loto, y también a mi newsletter de rabiterapiasholísticas.com, que ahí te espero. Namaste. Hasta la próxima.